Y vamos a iniciar la grabación. Les vamos a pedir de favor, bueno, pues que tengamos ahí los micrófonos cuidando. Iniciamos grabación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia Giré 7? Les saluda Evaristo Ramírez. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sabemos a qué hora nos estás escuchando. Nuevamente una cápsula informativa de salud que vamos a tener hoy para ti, para todas las personas que se conecten al canal de Gire 7. Vamos a pedirles de favor, pues, que nos dejen una manita ahí de un like en el video o los videos pasados. Puedes revisar los que ya están. Hoy vamos a comenzar hablando de lo que son los 7 nutrientes: el BioLite, Tire 7 Plus, Gire 7 Kit, Café 7 soluble y Chai. Recordarles que ya tenemos dos nuevos productos al día de hoy. Vamos a informarles con fecha 24 de septiembre que tenemos un tópico y estamos por arrancar, aparte un nutriente que va a ayudar para el funcionamiento de los riñones. Así que, familia, conozcamos los 7 nutrientes que tenemos. 3 nutracéuticos: el BioLife regenerador celular, el Tire 7, un detox 100% orgánico, Tire 7 Plus, que es un regulador de la glucosa y ayuda a eliminar células cancerígenas. Y alimentos funcionales, tenemos 4: el Gire 7 Kit, que es nuestro multivitamínico especial para niños y niñas. Lo podemos tomar y consumir los adultos y adultos mayores, sobre todo con problemas de desnutrición. Café 7, que eleva el sistema inmunológico. Café 7 soluble, que ayuda para las articulaciones, y el Chai 7, también, que da y proporciona energía, sobre todo para la tercera edad, adultos mayores que están en un proceso de desgaste físico y mental. Vamos a tomar Chai 7. Hoy vamos a ver un tema importantísimo para todas y todos. Se llama hemorragias. ¿Conoces algo de este tema? Bueno, prepara tu bolígrafo, tu cuaderno. Y lo mejor de todo es que tenemos un supernutriente que nos va a ayudar para prevenir este tipo de problemas en nuestro organismo. ¿Cuál es el nutracéutico funcional que nos va a ayudar, hecho a base de nanobiotecnología? Bueno, pues el Tire 7 Plus, básicamente es el Tire 7. Tire 7, ahí se nos está yendo el Plus, una disculpa, pero es Tire 7. ¿Qué son las hemorragias y tipos de hemorragias? Puede ser externo, dentro del cuerpo. Usted puede sangrar al hacerse un corte o una herida. También puede ocurrir cuando sufre una lesión en un órgano interno. Algunos tipos de sangrado, como la hemorragia gastrointestinal, toser con sangre o el sangrado vaginal, pueden ser un síntoma de una enfermedad y hay que acudir al médico. Usualmente, cuando tiene una herida y comienza a sangrar, se forma un coágulo sanguíneo para detener la hemorragia rápidamente. Luego el coágulo se disuelve naturalmente. Para poder formar un coágulo, su sangre necesita proteínas sanguíneas llamadas factores de coagulación y un tipo de glóbulo llamado plaqueta. Y de ahí vamos a partir, porque con eso vamos a cerrar. Factores de coagulación y plaquetas. Algunas personas tienen problemas con la coagulación debido a la afección médica o una enfermedad hereditaria. Existen dos tipos de estos problemas. El primero: es posible que su sangre no forme coágulos normalmente, lo que se conoce como trastorno de coagulación. Trastorno de coagulación. Esto sucede cuando su cuerpo no produce suficientes plaquetas o factores de coagulación, o no funcionan bien por alguna razón. Su sangre puede formar demasiados coágulos o los coágulos pueden no disolverse adecuadamente, y eso indica que hay un problema de salud. En ocasiones la hemorragia puede causar otros problemas. Un hematoma es sangrado debajo de la piel, lo que conocemos como moretones. Algunos accidentes cerebrovasculares son causados por sangrado en el cerebro. Ciertas hemorragias pueden requerir primeros auxilios o ir a la sala de emergencia. Por eso tenemos, pues, que estar atentos, familia, atentas a este tipo de problemas, sobre todo conocer
lo que son las hemorragias. Ahora sí, bueno, sigue el TAER 7 Plus, se quedó el Plus, es TAER 7. La definición de una hemorragia es la salida de sangre de un vaso sanguíneo, arteria, vena o un capilar hacia el exterior. La hemorragia interna, externa o hacia el interior del cuerpo, dentro de las cavidades. También puede ser abdominal, torácica, articular, etcétera, y esa se denomina hemorragia interna. Entonces hay dos tipos de hemorragia: hemorragia externa y hemorragia interna. Las causas, pues son dos: traumática, ocasionada por un agente traumático que puede ser un objeto regularmente llamado punzocortante, pero también puede ser una piedra, una botella, un accidente de tránsito, que son los más comunes cuando hay un accidente y los vidrios botados, una parte del vehículo logra generar un la patología patológica, causada por alguna enfermedad de fondo que afecte a los elementos de la sangre que intervienen en el proceso de coagulación, las plaquetas y los factores de coagulación. Los tipos son arterial, son tres: arterial, venoso y capilar. El arterial, bueno, pues es un sangrado rojo claro brillante que brota de la herida en chorros perfectamente visibles que obedecen a una fuerza de presión, y el flujo puede ser tan profuso que causa alarma. El venoso se presenta como un flujo continuo de sangre roja, oscura o azulada, que aunque puede ser abundante, siempre es más fácil de controlar que la hemorragia arterial. Y los capilares, que se caracterizan por ser un lento escurrimiento de sangre en sábana o capa, que generalmente brota de heridas de carácter menor, un raspón en la rodilla, puede ser muy fácil de controlar. En ese sentido, estos son los tres tipos y podemos verlo: el capilar con una salida de sangre en pocas cantidades. Aquí lo podemos ver, otra comparación. La hemorragia venosa, que es la salida de sangre continua, presentando un color rojo oscuro. Ahí está otro ejemplo. Y la salida de sangre, la arterial, salida de sangre intermitente, presentando un color rojo brillante. ¿Qué me sorprende aquí? Que, por ejemplo, la arterial, a pesar de que se rompe una arteria, la salida de sangre es intermitente, es decir, no es continua. Muy interesante, a diferencia cuando es una vena, que ahí sí el sangrado es continuo. Aquí podemos ver el sangrado arterial, como la sangre es de un color diferente al sangrado de una vena. La vena es más oscura y el de una arteria es como más clara, brillante, decían ahí. Entonces, la arterial es un color claro y brillante. Su salida es intermitente, a chorros, o pulsátil y de manera rápida, es abundante y difícil de detener. En cambio, la venosa es un color opaco y oscuro, sin brillo. Su salida es continua y constante, sin detenerse. Es fácil de detener. Bueno, es fácil de detener. Y la capilar es una hemorragia sin herida aparente, como puede ser un rasponcito. Y bueno, el diagnóstico de tratamientos: una hemorragia es la salida de sangre por rotura de vasos sanguíneos, ya sea hacia el exterior o hacia el interior del cuerpo. Hay tres tipos: la leve, la grave. No, son dos: algo cotidiano es lo leve, y la grave, una lesión que puede causar la muerte si no se contiene esta herida, por ejemplo, en el fémur, que pudiera ser, o la carótida, y puede ser en el cuello. Factores de gravedad: velocidad con la que se pierde la sangre. Hay que considerar en qué velocidad se pierde, el volumen del grado de sangre que se está perdiendo, cuánta sangre se está perdiendo, y sobre todo es muy importante el estado físico y la edad de la persona. Las hemorragias externas: en las hemorragias externas el sangrado se da hacia el exterior, por lo tanto es muy visible, causa mucha alarma y impacto, sobre todo el sangrado. El control de la hemorragia externa: bueno, se acuesta a la víctima, se colocan guantes descartables de látex. De no tener, utilice una bolsa de nylon, algo para poder hacer presión. Descubra el sitio de la lesión para valorar el tipo de hemorragia, ya que esta no siempre es visible, puede estar oculta por la ropa o por la posición de la persona. Sobre todo esto es en caso de que usted observe algún accidente. Bueno, debe identificar la hemorragia, limpiar,
de desinfectar la herida con antisépticos, ya personas que tengan una formación y una preparación adecuada, pues nos informa cómo atender una hemorragia externa. Se controla la hemorragia, se aplica un vendaje y se evita el shock. El shock también en las personas. ¿Cómo es la compresión directa? Se aplica sobre la herida una compresa o tela limpia hacia presión fuerte. Regularmente se recomienda que siempre se traiga en un vehículo toallas sanitarias, ya que una toalla sanitaria puede ayudar mucho a detener una hemorragia, pero si no la trae a la mano, no importa que sea usted hombre o mujer, debe de traer toallas sanitarias si usa un vehículo por cualquier situación que se presente con usted tal vez, pero o a alguna persona que sufra de alguna hemorragia. Si no dispone de compresa o tela para hacer directamente con su mano siempre cuando use o tenga alguna lesión alguna persona, use su mano protegiéndose, sobre todo con guantes, no sabemos qué tipo de sangre tenga la persona que está sangrando. La mayoría de las hemorragias se pueden controlar con compresión directa, que puede ser con la mano, con una tela, un plástico, una toalla sanitaria, y la compresión directa con la mano puede ser sustituida con vendajes de presión cuando las heridas son demasiado grandes o cuando tengan que atender a otras víctimas. Esta técnica generalmente se utiliza simultáneamente con elevación de la parte afectada, excepto cuando se sospechan lesiones en la columna vertebral o fracturas, y hay que elevar o movilizar primero la extremidad en caso de manos o pies y levantarlos para disminuir el problema ahí de la lesión. Los pasos a seguir: aplique presión directamente sobre la herida con apósito. Aplique un apósito más si es necesario. Sostenga el apósito con un vendaje y comprima. Hay que apretar fuertemente. Es importante elevar la extremidad. La elevación de la parte lesionada disminuye la presión de la sangre en el lugar de la herida y reduce la hemorragia. Si la herida está situada en un miembro superior o inferior, hay que levantarlo a nivel superior, fíjese bien, del corazón. El corazón tiene que quedar más abajo de la extremidad. Cubra los apósitos con una venda de rollo y se continúa el sangrado, coloque apósitos adicionales sin retirar el vendaje uno sobre otro y poco a poco irá usted ayudando a la persona. También existe la compresión digital. Si la hemorragia continúa, entonces intente detener el flujo sanguíneo a través de la compresión digital en los puntos de presión. El objeto es colapsar las arterias mediante la compresión de la arteria contra la superficie ósea. Este requiere de un trabajo un poquito más especializado, pero es importante que usted lo sepa. De los 22 puntos de presión que existen en el cuerpo, eh, dos a cada lado, solo tres ofrecen mayor eficacia: la arteria braquial para la hemorragia del brazo, la femoral de la que hablamos para hemorragia de la pierna y la carótida para hemorragia del cuello, la carótida. Y también vamos a hablar un poquito del torniquete, que es muy delicado aplicar un torniquete. Fíjese bien, se debe utilizar como último recurso, ¿ok? Debido a las enormes y graves consecuencias que trae su utilización, sobre todo si no le sabe, mejor busque una persona más experta para que aplique el torniquete, a menos que no haya nadie más, pues se va a tener que aventar. La compresión intensa y sostenida sobre los nervios que se hallan cercanos a las arterias y venas produce un bloqueo en el suministro de oxígeno, lo que compromete la transmisión de los impulsos nerviosos, pudiendo, fíjese bien, ocasionar hasta la parálisis del miembro afectado, por lo que está reservado solo a los casos donde la hemorragia es tan grave que los tres métodos anteriores hayan fallado, como una amputación, donde deberá ser el primer paso para el control efectivo de la hemorragia. La vida del paciente estará siempre amenazada cuando haya una amputación y puede correr un alto riesgo de que fallezca la persona. Ahí podemos ver un brazo amputado y nos da los detalles técnicos más especializados. Utiliza una venda triangular doblada
o una banda de tela por lo menos de 4 centímetros de ancho. Fíjese bien lo que dice. No se vaya con las películas, no utilice vendas estrechas, cuerdas o alambres. Coloque la venda 4 dedos arriba de la herida, de dos vueltas alrededor del brazo o pierna y haga un nudo simple en los extremos de la venda. Posteriormente coloque una vara corta y fuerte, haga 2 nudos más sobre la vara y gire la vara lentamente hasta controlar la hemorragia. Debe de tener una forma de ir revisando el tiempo porque es muy importante soltar una vez cada 5 o 7 minutos, máximo 7 minutos, en lo que se traslada a la víctima a un centro especializado de atención. Si tiene dudas, trate de hacerlo medianamente posible y llame a una persona que le auxilie, que sepa un poquito más de este tipo de temas. Bueno, la realidad es que nos compete mucho conocer esa información, pero con nuestro nutriente, el TAER 7, lo que queremos atender es la hemorragias internas, familia. Las hemorragias internas que se pueden generar y que tenemos que prevenir porque, mire usted, ya la hemorragia interna es muy delicada una vez que se presenta. Se entiende como hemorragia interna aquella que por sus características la sangre no fluye al exterior del cuerpo, sino que se queda dentro en el interior y generalmente se va acumulando debajo de la piel o en una cavidad orgánica, siendo este caso el más grave de todos. Las hemorragias internas incluyen las lesiones graves que pueden causar shock, ataque cardíaco, falla pulmonar, entre otras cosas. Pueden ser por aplastamientos, punciones, desgarros en órganos y vasos sanguíneos o incluso fracturas. Por ejemplo, una fractura de las costillas que puede perforar los pulmones o otros órganos. Ahí se puede generar una hemorragia interna. Cualquiera que sea el tipo de hemorragia, se produce disminución de la sangre circulante. Por lo tanto, disminuye la presión que el organismo trata de mantener especialmente en los órganos más importantes como el corazón, el cerebro y los pulmones, razón por la cual se pone en riesgo la vida de la persona que sufre una hemorragia interna. Las señales de las hemorragias internas es palidez extrema de la persona, sensación de mareo o desvanecimiento, en este caso nos menciona el ejemplo un accidentado, pulso débil o imperceptible, muy bajito el pulso, dificultad respiratoria en casos de sangrado torácico, abdomen muy sensible o rígido, distendido, hematomas en diferentes partes del cuerpo que son los moretones, pérdida de sangre por el recto o vagina, vómito con sangre, fracturas cerradas, manifestación de shock, en fin, son detalles que pueden identificarse, sobre todo personas que tienen úlceras internas, úlceras gástricas, están sufriendo de un sangrado interno, se presenta más la pérdida de sangre por recto, vagina, por vómito con sangre. Muy complicado este tema. El tratamiento de las hemorragias internas. Híjole, fíjese bien, familia. Si la víctima presenta síntomas de hemorragia interna o usted sospecha que la fuerza que ocasionó la lesión fue suficiente para provocar una lesión de hemorragia interna, es preferible trasladar la víctima lo más pronto posible a un centro de atención médica. Controle la respiración y el pulso cada 5 minutos, tratando de hablarle a la persona que se mantenga despierta, abríguela, pero mire, no le dé nada de tomar ya. Si es interna ahí es el tema. Por eso hoy es importante analizar esta presentación que compartimos contigo porque debe de tomarse el nutriente antes, no a la hora ya que tiene la hemorragia interna. Hay que mantener recostada a la persona, aflojar las prendas de vestir con decoro para permitir una adecuada circulación y evitar los movimientos bruscos. Pero ahí ya no se puede decir, le voy a dar este nutriente, le voy a dar este otro. Una vez que está identificada la hemorragia interna, ya no se puede. A menos que, ¿qué cree usted? Pues que sea una hemorragia leve, como las que vimos tipo raspón, que es
muy suave, muy ligera, pues entonces pudiera ser que sí. Hay hemorragias en áreas específicas del cuerpo, por ejemplo, la epístasis, que es en la nariz. Y para detener una hemorragia nasal hay que hacer lo siguiente. Siente a la víctima, parece que no es importante, pero es muy importante. La posición sentada reduce el riesgo sanguíneo para cabeza y nariz. Siente a la víctima. Si es necesario, incline la cabeza hacia adelante para evitar ingerir la sangre y ocasionar el vómito. ¿Quién ha observado que sientan a la persona e inclinan la cabeza hacia dónde? Hacia atrás. Ok. ¿Hacia dónde va la cabeza? Hacia adelante para evitar ingerir sangre y ocasionar el vómito. Presione sobre el tabique de la nariz, arriba de las ventanas nasales con sus dedos índice y pulgar, y esto permite obstruir la arteria principal que irriga la nariz. Hacia adelante hay que inclinar a la persona, no hacia atrás. Si continúa el sangrado, hay que taponear con gasa humedecida en agua destilada o agua hervida. Es importantísimo esa parte, sobre todo quien tiene problemas de presión arterial y tiene un familiar que está teniendo una hemorragia, esto es muy importante. Aplique sobre la frente y la nariz compresas de agua fría o hielo envuelto en una toalla gasa o compresa especial donde se pone el hielo para poder disminuir, en este caso, la temperatura, en este caso, el sangrado, la hemorragia. No exponga a la persona al sol y no permita que se suene porque aumenta el sangrado al sonarse la nariz. Remítalo inmediatamente a un centro asistencial. ¿Esto qué nos dice? Que una vez que hay una hemorragia externa, ya no vamos nosotros a poder detenerla. Es necesario que vaya a un centro de atención especializado porque el problema es grave. El problema ya es grave y tiene que llevarlo inmediatamente. Pero estamos compartiendo esta información porque tenemos que identificar cómo se dan las hemorragias, el tipo de gravedad de hemorragia. Con esta tablita vamos a poder observar, por ejemplo, el primer recuadro, el volumen de sangre perdida, los tipos de hemorragia de acuerdo a la gravedad. Tenemos aquí 4. El primero, clase 1, que es una hemorragia leve, menos de 750 cc, hasta un 15% de pérdida de sangre. El paciente tiene un estado ansioso, la frecuencia respiratoria de 12 a 20 pulsaciones por minuto y la frecuencia cardíaca más bien 12, frecuencia respiratoria 12 a 20 respiraciones por minuto y la frecuencia cardíaca menos de 100 pulsaciones por minuto. Luego viene la clase 2, que es una hemorragia moderada de 750 a 1500 cc hasta un 30%. Ya está intranquila la persona, de 20 a 30 respiraciones por minuto, como que se quiere agitar ya, 100 a 120 pulsaciones en el caso de la frecuencia cardíaca. La clase 3 ya hemorragia grave, de 1500 a 200 cc, que significa un GRD médico que agrupa pacientes ingresados por una hemorragia, en este caso digestiva, puede ser por otra causa, alta o baja, provocada por una enfermedad como úlceras gástricas, duodenales, gastritis, y donde para determinar el CC se mide y se pesa a la persona y se aplica una formulita. La clase 3, bueno, ya presenta un estado de conciencia confuso la persona, frecuencia respiratoria de 30 a 40 respiraciones por minuto y la frecuencia cardíaca de 120 a 140 pulsaciones por minuto. En este caso, la clase 4 es una hemorragia muy grave que presenta más de 2000 cc, más de 40%. La persona ya presenta un estado de conciencia obnubilado, más de 40 respiraciones por minuto, bastante agitada la persona y más de 140 pulsaciones por minuto. Y son algunas características generales. Entonces es muy importante identificar estos temas, pero sobre todo, ¿cómo vamos a prevenir? Con TAER 7, ¿cómo se disminuye el tema, en este caso, de las hemorragias? Aumentando
el funcionamiento de las plaquetas. No tanto aumentando las plaquetas, sino que funcionen, familia, porque también elevar las plaquetas puede causar un problema, sino hacerlas funcionales. Las plaquetas, en este caso, podemos observar que dentro del vaso sanguíneo hay glóbulos blancos, hay plaquetas, adhesiones de plaquetas, que son estos circulitos que cuando se activan y hay una lesión, sueltan como unos bracitos, se forman como estrellas de mar y se convierten a esta forma. Y hay glóbulos rojos y plaquetas en reposo. Las plaquetas empiezan a actuar y empiezan a formar lo que es el coágulo. ¿Qué son las plaquetas? Las plaquetas son células microscópicas, redondas y planas que se encuentran en la sangre. Al ser activas, liberan una prolongación parecida a dedos que se llama pseudópodos, que les permite abarcar una mayor superficie y es cuando empieza el proceso de coagulación. Interviniendo en la coagulación y su principal función es detener una hemorragia. ¿Cómo? Agrupándose y formando lo que llamamos como tapones. Tapones, en este caso de sangre, esa es la coagulación, lo cual después le llamamos que se forma una tecata o una costra que se va a ir cayendo poco a poco. Es el funcionamiento de las plaquetas. Aquí podemos ver cómo está el plasma. Podemos ver las plaquetas, los glóbulos blancos, el capilar, los glóbulos rojos y bueno, todo esto, acuérdese que se relaciona con lo que es el sistema linfático. Es un ejemplo de plaquetas aumentadas observadas en un frotis de sangre periférica a 100 por 10, o sea, es es muy pequeñita la plaqueta. Las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos anucleados que se producen a partir de los megacariocitos. Circulan en la sangre en forma de discos biconvexos, discocitos de aproximadamente 3 milímetros al cuadrado de diámetro o 4 o 7 milímetros cúbicos de volumen, que es lo que tienen. La formación de las plaquetas una formación se lleva a cabo en la médula ósea a partir de la excisión de fragmentos plasmáticos de los megacarocitos, que son células que defienden el cuerpo. También el primer recurso reconocible es el megacardioblasto, que se transforma en megacariocito y después en megacariocito. Y este es un proceso en el cual se va formando la plaqueta poco a poco. Básicamente, ¿cuál es la función de las plaquetas? La función principal de las plaquetas es la hemóstasis, así se llama. Este proceso es el encargado de utilizar las plaquetas y otras proteínas para cerrar cortes en los vasos sanguíneos y prevenir la pérdida de sangre. Una vez que este proceso se completa, la lesión se cicatriza y el cuerpo vuelve a la normalidad. Fíjese qué maravilla. Una vez que todo el proceso se completa, la lesión se cicatriza y el cuerpo vuelve a la normalidad. Familia, para mí fue muy importante desarrollar este tema porque justo nuestros nutrientes son elaborados para prevenir, pero ¿qué cree? Desafortunadamente no sabemos prevenir, pero ¿qué cree? Hay procesos en la vida en los que ya una vez que acontecen, ya por más que le busque, ya no previnió o no previno, perdón, entonces ya no se puede resolver el problema. Tal es el caso de una hemorragia que una vez que se suscita, depende de qué tan capacitado esté su organismo para poder producir las plaquetas, que reaccione el sistema, que se coagule y que se genere el tapón para que se prevenga. Entonces, básicamente, si usted quiere tener su sistema de coagulación adecuado, necesita complementar con los nutrientes de Gire 7 antes de ese proceso. Y si hay alguien que está tosiendo sangre, que presenta sangrados de repente, pues todavía se puede prevenir. ¿Qué son las plaquetas? ¿O qué hacen las plaquetas? Las plaquetas forman coágulos para taponear un punto sangrante
y controlar hemorragias. Son las células más pequeñas de la sangre y su vida, fíjese bien, es muy corta, solo dura 9 días. Actúan coordinadamente con los factores de coagulación, que son los que hablamos en un principio, y cuando nos hacemos un corte y se rompe un vaso sanguíneo, se liberan unas proteínas de las paredes de los vasos que desencadenan una reacción muy compleja con otras proteínas que se llaman factores de coagulación. Los factores de coagulación empiezan a generar el tapón y empiezan a generar el coágulo y se empieza a desarrollar todo un proceso que si la persona no tiene su sistema inmunológico activo y no tiene las suficientes plaquetas, pues no se genera el coágulo y se puede desangrar. Hay personas que por sus características traen un tema congénito y entonces pueden tener problemas para coagulación y tienen la sangre muy líquida y les falta plaquetas y si se hacen un corte ponen en riesgo su vida. Por eso es muy importante tomar el TAER 7. No es el TAER 7 Plus, recomendamos es el TAER 7. Ahí se nos fue el título porque tomamos la imagen de uno anterior para ir colocando lo demás, pero es el TAER 7, el básico nutriente de GIRES 7 que vamos a consumir para darle funcionalidad a las plaquetas y que se pueda prevenir problemas de hemorragias. Junto con este nutriente, hay 2 nutrientes más que nos van a ayudar a desarrollar un proceso de coagulación mucho más adecuado. Uno de ellos es el BioLife, que combinado con TAER 7 va a generar un proceso de coagulación y de sanación y regeneración celular mucho más rápido. El TAER 7 y el BioLife van a trabajar de una manera contundente. Como hay que elevar el sistema inmunológico, hay que tomar café 7, directamente el que es para cafetera, con sus 5 hongos. Queremos prevenir problemas de hemorragias, hay que tomar los nutrientes para prevenir familia. En este tema ya no se puede atender una vez que está la hemorragia, hay que buscar otras formas, a menos que sea una hemorragia leve, una hemorragia de primer grado, que no es tan complicada, entonces se podría proporcionar los nutrientes. Si alguien tiene alguna información, diagnóstico de úlcera gástrica, hay que darle estos 3 nutrientes. Si hay problemas de, en este caso, de varices internas o externas, también esos 3 nutrientes. Y si hay algún problema de raspaduras, problemas de lesiones leves, pues los 3 nutrientes le van a ayudar a sanar mucho más rápido. También para una persona que se sometió a una cirugía recientemente le va a ayudar a cerrar su cirugía mucho más rápido. También lesiones que hay algún tipo de fractura les va a ayudar a mejorar su fractura mucho más rápido. Familia, esta es la información que tenemos respecto a lo que son las hemorragias. Muchísimas gracias por haber estado en esta cápsula informativa sobre la salud. Recuerda que hay que prevenir, porque aquí sí más vale prevenir que lamentar. Las hemorragias son un tema muy importante que atender y hay que atenderlo antes de que esté la hemorragia para ayudarle al organismo a que las plaquetas puedan generar un proceso de coagulación y de sanación mucho más rápido. Muchísimas gracias. Cerramos aquí esta presentación, esta cápsula para toda la familia GIRES 7. Mi nombre es Evaristo Ramírez. No te pierdas los videos, danos un like y síguenos en el canal de YouTube de GIRES 7.